Somos Urbana Play Mar del Plata 102.1. Una nueva experiencia. Momento de pensar en voz alta. Psicología de la vida cotidiana con Miriam Mabel Esquivel Ublich. Hoy, tanto, pero tanto lío por un beso. Increíble, ¿no? Que un beso genere tanta repercusión. Bueno, hay que poner en contexto qué beso, porque la realidad es que un beso puede generar repercusiones. Sí. Resulta que Cineplanet, una cadena de cine de Perú, advirtió a los espectadores que Lightyear, la película que plantea la historia de este personaje que conocemos a partir de Toy Story. Nosotros vemos, digamos, a Andy ver a ese personaje y acá lo que hacen es contar la historia del personaje en sí. Advierte que esta película contiene escenas con ideología de género, ¿no? Eso es lo que plantea. Hay una imagen que ustedes pueden encontrar en las redes donde se ve justamente una foto de este flyer, ¿no? Que abajo tiene esta aclaración. Y en la página web en su momento también tenían en la parte de la sinopsis esta aclaración resaltada. De no creer. Sí, la realidad es como que generó un impacto, ¿no? Una usuaria comenta: no veo la necesidad de meter un beso lésbico en una película para niños, ¿no? Plantea eso y agrega esta también cuestión de la advertencia. De lo cual me hizo pensar de esta premisa dos cuestiones. Por un lado, esta idea de el beso lésbico y por otro lado, una película para niños. En relación al beso lésbico, yo lo que me preguntaba era, si fuera un beso no lésbico, es decir, un beso heterosexual, binario. podemos pensar binario, cisgénero, ¿pasaría lo mismo? No. Yo claramente coincido no. con vos, me atrevo a decir claramente no, porque que no molestaría. En todas las películas hay besos heterosexuales. En todas las películas. Sí, incluso en películas En para animación, niños, en para animaciones. niños, de acción. Por ejemplo, en Jurassic World fueron un montón de niños. Y hay besos. Sí. O hay escenas de violencia. Bueno, Batman, que es una película igual que la última Batman, que no está catalogada para niños de cierta edad, pero yo en el cine me he encontrado con niños viendo Batman. Sí. Tiene escenas de violencia cruda. Fuerte. Y no vi a ningún padre, ¿no? Como rasgarse las vestiduras y decir, mis hijos, no te metas con ellos, yo decido qué contenido ver. Que por otro lado digo, hay ahí una realidad y una premisa que es verdadera, que es, son tus hijos, vos decidís qué ven. Ahora, vuelvo a el tuit de esta usuaria de El beso lésbico y la película para niños. Si hubiese sido un beso de una pareja heterosexual, esto no acontecería, no habría una advertencia. Después podemos empezar a pensar en esto de las películas para niños. Una de las cuestiones a pensar es este tema de la ideología de género. En realidad nosotros no hablamos de ideología de género. Cuando uno dice nosotros, ¿no? Podríamos decir quiénes. Bueno, traje hoy un librito que habla justamente sobre la ESI. Nosotros Argentina, tenemos dos leyes por lo menos de las cuales nos podemos basar para hablar, que es una, la ley de educación sexual integral, que es la 26.150, y la otra ley, que es la de identidad de género, 26.743. Ya esas leyes nos dan un marco donde en ningún momento aparece la expresión ideología de género. Se habla de perspectiva de género. Ahora, y por eso hacía referencia a este librito, que es uno de los que está encargado de este libro de educación sexual integral, es Leandro Kahn, que es un médico que, lo pueden encontrar en redes, que está también emparentado con Fundación Huésped. Digo emparentado porque su papá fue quien inició con Fundación Huésped, él sigue con ese legado, pero es una manera cariñosa de decir emparentado. En el libro plantean en una parte mitos, ¿no? Ciertos mitos alrededor de la educación sexual integral. Y hay dos que me ayudaron a pensar un poquito esto del beso, que después vos me contarás cuál fue tu experiencia, porque vos viste la peli. Obvio. Yo no la vi. Primero esta idea, ¿no? De el género es una ideología, que es incorrecta. El género es un concepto que define ciertos significados sociales dados a partir de las diferencias biológicas entre varones y mujeres. Existen diferencias biológicas y a partir de eso se define varones y mujeres. Y el género tiene que ver con una construcción social, cultural e histórica, ¿no? Porque no es lo mismo lo que hoy pensamos como ser hombre que lo que pensábamos hace 50 años atrás. Y lo mismo con ser mujer y lo mismo con las identidades que van surgiendo.
Existen estudios de género que lo que buscan es justamente reconocer la existencia de estas diferencias, de estos cuerpos con biologías diferentes, y que por ende estudian cómo se comprenden y socializan estos cuerpos en cada cultura y en cada momento. ¿Para qué? Para visibilizar desigualdades y conflictos que tienen que ver con estas ideas o estos estereotipos o estos roles que se le asignan a un hombre o a una mujer que tienen que ver con la cultura, ¿no? Que la mujer sea delicada, sensible, más relacionada con la maternidad, tiene que ver con una construcción social y no con algo que esté en el cuerpo. Se pueden encontrar igualmente en redes con algunos pseudobiólogos que todo lo reducen a estructura o a cuestiones biológicas que por ahí te van a decir no, pero hay estudios que dicen que tal y tal cosa. Bueno, hay también estudios que muestran, hay muchos biólogos, recomiendo a @científicas con vos, que es alguien que trabaja biología y género, que también da cuenta de esto. Bueno, no todo se puede explicar con la biología. Entonces, hay grupos conservadores que utilizan justamente la expresión ideología de género para invalidar el concepto de género, claro, y con eso reforzar ciertas desigualdades, ¿no? Si yo creo que el género es una ideología, estoy diciendo que en realidad es algo más del orden de ficticio, no natural, armado, exactamente, ¿no? Como una oposición impuesto, claro, a lo natural. ¿Qué es lo natural para estos grupos conservadores? La existencia de hombres y mujeres. La familia. La familia, ¿no? Como la planteó tradicional, alguna vez, o la sigue planteando la iglesia. Tradicional, hombre, mujer, que tienen hijos. Veía un tuit de alguien que se preguntaba, ¿cómo le explico a mi hijo que 2 mujeres tengan un hijo? Y no sé, señora, existe la adopción, existen otros sistemas, digo, hay un montón de personas que no pueden tener hijos por lo que podríamos llamar la concepción de penetración, ¿no? Sí, vagina y punto, y que buscan otro tipo de sistemas para tener hijos. No quiero usar el término de manera natural porque no existe una manera natural en el sentido de desprovista de cualquier injerencia humana. Digamos, a partir del momento que la naturaleza entra en contacto con el hombre, deja de ser algo natural para pasar a formar parte de la cultura. Pero digamos que existen como maneras más tradicionales de concebir. Pero hoy la ciencia nos permite que haya otras formas, ¿no? Que una mujer pueda, por ejemplo, guardar óvulos para, en unos años, decidir ser mamá. Incluso decidir ser mamá soltera. Pero bueno, para estos grupos conservadores, eso no es concebir naturalmente a un hijo. Entonces, la perspectiva, que para ellos no es perspectiva de género, esa ideología de género, como bien vos decías, es como algo antinatural. Claro. ¿No? Como que se opone a lo que está dado, a lo que se espera, a lo que es objetivo, y aparece casi como una imposición. Vos que viste la peli, sí, ¿no? ¿Qué notaste de esta escena? ¿Te llamó la atención? ¿Sabías? ¿No? Sabía lo que había sucedido en la previa. Si bien fue el día de estreno aquí en Mar del Plata, ya se había estrenado por ahí en otras partes y se hablaba justamente de estas prohibiciones. En primer lugar, digo, somos más de 300 países en el mundo, que se haya suspendido en 12, me parece que habla más de esos países que de la película en sí, claramente. Me hubiera sorprendido si, justamente, en países como el nuestro, que tenemos políticas de derechos sobre los colectivos, derechos sexuales, reproductivos, sobre el LGBT, Q+, bueno, o qué sé yo, que también tenemos ganadas otras instancias también culturales, me hubiera sorprendido que acá se prohibiera. Ahora, en los países que se prohibió, la verdad que están bastante complejos no hace tanto ruido de otras cuestiones, ¿no? Sí. Sabemos que también en Latinoamérica hay países que son muy conservadores, Bolivia, Perú, Chile, bueno, en muchas cuestiones, pero bueno, la verdad que Argentina en ese plano está mucho más adelante que otros países. Sí, por lo menos en materia América, de derechos, en materia de pensamientos, obviamente nos encontramos con un montón de cuestiones. Yendo a la escena específica, te digo que si estás comiendo pochoclos y te distraes un segundo, te perdés la escena. Claro. O sea, creo que debe durar entre entre 2 y 3 segundos. No creo que mucho más que eso debe durar. 2 segundos debe ser la escena particular. Y además es una escena que, hoy que decías la palabra natural, la quiero traer a favor. Y quiero plantear como que dentro mismo de la trama sucede de una manera muy natural. No es que está puesta
digo, para molestar. Que tampoco sería... No pienso a Pixar y Disney, pongamos esta escena para molestar a cierta gente. No, de hecho vamos a ver que no. Porque desde su lugar parte también de cierta naturalidad. Y ahora voy a hablar de otras cuestiones del cine también que se critican por otros lados. Pero digo, me parece que la escena es una demostración de amor, de afecto, de cariño, de un una lugar pareja. muy natural, Sí. claro. Da lo mismo si hubiera sido dos varones, un hombre y una mujer, lo que sea, ¿me entendés? Es como, está súper bien puesta. Claro. Que pasa lo mismo a veces cuando vos decís que vos podés ver una película, por ejemplo, no sé, de drama, de acción, de lo que sea, y de repente ves una escena de sexo, así. Vos decís, ¿qué Claro, ¿qué la tiene que escena ver de esto sexo con...? si no venía por ese lado, está forzado el montaje? Bueno, acá no sucede eso, al contrario. Todo lo contrario sucede, está re bien puesta la escena. Claro. Es como la coronación de unas etapas que se vienen dando, ¿no? Claro. Entre un personaje secundario y uno que no conocemos tanto, que es justamente este que acompaña a este personaje secundario, que son dos mujeres. Pero uno los va viendo con el correr, alerta spoiler, con el correr de los años, ¿no? De las Claro. décadas, las va viendo crecer, formarse, tener un hijo, una familia formando, un montón de situaciones. Entonces se da como de una manera tan orgánica, tan natural, a eso voy, que no entiendo por qué llega a molestar a alguien. Ahora, por otro lado, esto también me parece interesante del cine, que yo también lo he discutido con nuestro compañero Max Tchaikovsky. Hay a veces desde lugares de Estados Unidos, digo esto porque lo hablamos fuera del aire también, que en algunos lugares también se pusieron un poco reticentes contra Pixar y Disney por esta escena antes que saliera a la cancha, antes que se estrenara, como para que la para que la sacaran. Montaje. De Claro. hecho, estaba casi por fuera hasta que hubo ahí como una pequeña presión y se volvió. Y me parece a más incluir. lógico que esté que no esté. Por el mismo hecho que sucede en otras películas. En muchas películas a veces se las critica porque no tienen actores afroamericanos, por ejemplo, tienen uno, o no tienen actores latinos, o no tienen actores, no sé, de... Sí, o porque hay personajes chinos, estereotipados. japoneses. No, y- o no tienen ese tipo de actores cuando se plantean en... Si obviamente, si planteás una película de 1800, de época, obviamente hay determinadas descendencias que no van a estar en la trama. Es imposible que estén. Ahora, se critica mucho, y me parece bien, cuando se hacen tramas actuales, de repente en una Nueva York, o en Manhattan, o en un San Francisco, Los Ángeles, California, donde sea, Florida, en tiempos de hoy, donde de repente tenés todos actores que son rubios y yanquis. No es así. Claro, El mundo no es lo que así. existe. Eso Claro. es antinatural. Claro. Lo natural es que vos en una escena tengas un una mundo cosmopolita. Una Porque es así representación el mundo. exactamente de Vos vas a de España la hoy, actualidad. vas a España, vas a un café y te encontrás con un cubano, con un argentino, con un alemán, con un español, con un suizo, con un inglés, porque es así. El mundo es así. Y ni hablar de Estados Unidos y ciudades como Nueva York, California, que está tienen el más del 50% de la población de Estados Unidos o son latinos o tienen raíces latinas. Claro. O sea, ya quedó en una cuestión de antaño esa cuestión de que eran ingleses, ¿no? Como primos de los ingleses. Sí, como resguardar No existe ese más. linaje, Son la entre minoría. comillas, puro. Por eso digo, me parece que por fuera de eso también, ya es antinatural pensar que hay varones y mujeres, nenas y nenes. Es antinatural eso. La naturalidad es que hay muchos más géneros, ¿no? Sí, orientaciones sexuales, identidad de género. Hay un montón más, me parece. Lo antinatural es creer que hay que brindarles a los pibes de ahora, a los más chiquititos, un mundo varón-nena. Eso es antinatural. Bueno, ¿qué Lo natural es que subyace, hay un montón de géneros. qué subyace a esta cuestión? Y creo que tiene que ver con esto que vos planteás. Que hay gente que piensa que mostrando lo que existe, se promueven ciertas cuestiones. Entonces aparece esta idea de se promueve la homosexualidad. Como ¿no? cuando fue, acá por ahí toco otro tema que no tiene nada que ver, pero viene a lo que vos decís. Cuando se peleaba por la ley del aborto obligatorio y gratuito,
decían, bueno, ahora van a salir todos a hacerse abortos. No tienes eso, es irrisorio eso. Claro. O cuando estaba en instancia de aprobarse la ley de matrimonio igualitario. Sí. También. Es maravilloso decían, ver esos ahora videos, se van a ir a casar todos. No, se casará el que tenga ganas de casarse. O cuando, peor, ir un poquito más atrás y cuando se sancionó la ley de divorcio. Claro, ahora se van a ¿no? divorciar todos. Se rompe la familia, ¿no? Con esto se va a Claro. romper la estructura de la familia. No, se Siguen rompe- existiendo familias. Se romperán, claro, aquellas estructuras que estaban desmoronadas y por alguna razón no se podían Sí, desatar. que ya estaban rotas y se sostenían por el qué dirán o porque no se Exacto. podían separar. Otra cuestión también, y con esto ya te dejo a vos, Miri, me parece también importantísimo ver quiénes se quejan. Sí, Que no son los niños, ni las niñas, ni los niñes. Son los adultos. sí, totalmente. Hay una mirada ahí. Es tan simple como eso. Sí. Yo conozco un montón de niños que estuvieron en esa sala que ninguno se fue puteando. Claro, ¿entendés? o dijo, oh. Qué falta de respeto, me pusieron... ¿Me entendés? Claro. O sea, es una cuestión de los adultos, no de Sí. los niños. Y por un beso entre dos varones, entre dos chicas, entre, no sé, dos chicas trans, dos chicos trans, no va a pasar nada. Mm. No pasa nada. No sé a qué le tienen tanto miedo a veces. Bueno, ahí hay algo que vos dijiste clave, que es el miedo. Lo que subyace debajo de muchas de estas premisas es un temor infundado o un temor fundado en realidad en prejuicios, ¿no? Esto de promover la homosexualidad, ¿no? Creer que porque se habla de diferentes orientaciones sexuales, se habla de diferentes identidades de género, entonces, ¿no? Como que va a haber niños o niñas que quieran copiar eso, ¿no? Como si fuese, como si uno hubiera elegido ser heterosexual. No, yo siempre doy el mismo ejemplo. Ningún heterosexual tuvo que sentar a su mamá y a su papá y decirle, bueno, les quiero contar que estoy en pareja con... uno lo hace, presenta a un novio a su casa o en tu caso a una novia, pero uno no elabora todo un montón de cuestiones, ¿no? Esta idea de salida del closet que tiene que ver justamente con alguien que está encerrado y entonces tiene que salir. Hay un montón de cosas que a los heterosexuales no nos pasan. Pero ¿qué pasa con esto, no? De promover la homosexualidad. Cuando algo se cree que se contagia, en general, ¿qué pensamos que se contagian? Las enfermedades, ¿no? Nadie Correcto. piensa que se contagia la salud. Entonces ya ahí hay una mirada de creer que cierta orientación sexual que se corre de la normativa, durante mucho tiempo la normativa nos decía que la heterosexualidad era la elección, la orientación sexual predominante. Hoy vemos que no es así. Entonces, durante mucho tiempo también se sostuvo que quien se corría, ¿no? Si lo pensamos como si fuese una curva estadística, ¿no? Tenemos en el centro lo que tiene que ver con lo que más aparece, lo que predomina, y en los costados los desvíos. Para mucha gente, quien no era heterosexual se encontraba dentro de los márgenes, se encontraba por los márgenes. Entonces era eso, un desvío, ¿no? Un desviado. Entonces, creer que por ver ciertas imágenes los chicos entonces van a empezar a pensar o a hablar, primero que es subestimar a los niños y a las niñas como si hoy por hoy no tuvieran acceso a un montón de otros contenidos, y por otro lado, insisto con esto, subyace en esa cuestión una idea de creer que la homosexualidad o que otras orientaciones sexuales que no son la heterosexual son una enfermedad. Por otro lado, esta idea de películas para niños, ¿no? La inocencia de los o las niños, que ya en esa idea también se encuentra se asume que hay entonces un momento donde los niños y las niñas pierden esa inocencia. Uno como que parte de la idea de que si existe una inocencia infantil, entonces hay algún momento donde eso deja de aparecer. Y en general, cuando uno escucha a estos adultos que esgrimen estas palabras, ¿no? ¿Cuándo aparece, no? La sexualidad es lo que trae lo sucio y lo malo de la humanidad. Por lo cual entonces estamos diciendo que donde un niño deja de tener caracteres sexuales primarios y empieza a tener caracteres sexuales secundarios y pasa la pubertad y empieza a sentir deseo de tener relaciones sexuales, que relaciones sexuales no es lo mismo que sexualidad, entonces listo, ya está, ya entraría, ¿no? Como en un mundo de suciedad. Bueno, no, los niños también... no existe esta idea del angelito. Los niños a veces son crueles, los niños a veces son malos, y no tiene que ver, ¿no? con una pérdida de la inocencia. En todo caso, por supuesto, y esto la Ley de Educación Sexual Integral lo contempla, para cada edad habrá
y para cada desarrollo biológico habrá un contenido que se dará de una manera. Digo, yo no voy a hablar lo mismo que hablo con alumnos de 15, 16, 17 años que con un niño de 7 o de 8. Eso por supuesto. Ahora, eso no implica que los niños o las niñas no puedan entender ciertas cuestiones, como por ejemplo un beso entre dos personas que se aman. Tomo algo que vos dijiste, otro punto es, somos los adultos los que instalamos temas como tabú. Los que hacemos que un tema sea mejor que no se diga, de esto no hablemos, esto tiene que ser prohibitivo. Por otro lado, esta idea que es reduccionista de la sexualidad, creer que la sexualidad se reduce a una orientación sexual, ¿no? Y a la vez hacer de una orientación sexual todo lo que tiene que ver con la identidad de alguien, ¿no? Como que alguien es homosexual, ¿no? Y se lo reduce a eso. O alguien es gay. Entonces, fíjense que estas publicaciones que hablan de beso lésbico, ¿no? Como si fuese, ¿no? Algo que de reducir a la persona a eso. Hay un documental muy interesante en Netflix, probablemente haya muchísimos más, pero este me pareció que era como muy visual y muy interesante, se llama Pray Away, la cruz dentro del closet, que cuenta cómo grupos conservadores de movimientos religiosos de Estados Unidos llevan adelante la llamada terapia de conversión. Durante década del 50, década del 60 existían las terapias de conversión que se hacía a partir de electroshock y medicamentos que lo que intentaban era modificar la conducta de las personas y de alguna manera a estos desviados volverlos, ordenarlos y volverlos al camino de la normalidad. Hay otra serie que se llama Rachel, la de la enfermera. Que viene, si no me equivoco... Sí, viene de la peli de... ¿El Resplandor? No, viene de la peli de Jack Nicholson, pero no es El Resplandor. Es que él está también en un hospicio, en un neuropsiquiátrico. Sí. Ahora bueno, ya aparecerá en mente de la peli. Claro. Exactamente, sí, el personaje... Atrapado sin salida. Gracias, Javi. Se desprende de ahí y en esa serie también podemos ver, ¿no? En esa época qué pasaba, ¿no? Con las personas que tenían una orientación sexual distinta para la época. Digo, hoy a nadie se le ocurriría, espero, mandar a un hijo al psicólogo porque es homosexual. Lamentablemente sigue habiendo ese tipo de consultas, pero digo, hoy nos hace ruido eso. Nadie diría, ay, no, está bien, qué bueno que hiciste eso por tu hijo. Sin embargo, en una época eso aparecía, se llamaban terapias de conversión, justamente lo que se intentaba era modificar, ¿no?, esa conducta. También está el caso de... del científico Turing, que lo someten a castración química por ser homosexual. Y hay un montón de casos en la historia que muestran estas aberraciones de terapia de conversión. Ese es un buen documental también para ver, eso es ideología, ¿no? Ideología es creer que una persona está mal por tener una orientación sexual y entonces someterla a un tratamiento químico y a un tratamiento psicológico para cambiarlo. Por otro lado, rescato las palabras de Chris Evans, que es quien pone la voz a Buzz Lightyear, que dice, esas personas mueren como dinosaurios, ¿no? Las personas que siguen pensando que ese tipo de conductas son conductas enfermas, son conductas inmorales, son aberraciones, bueno, esas personas desaparecen también, como dice la canción, los dinosaurios van a desaparecer. Y para cerrar, algo que habíamos comentado, vos dijiste, bueno, son muy poquitos países, Emiratos Árabes y Arabia Saudí son dos de los que prohibieron justamente la emisión de esta película. Y un detalle que no es menor, en marzo de este año, en el Senado de Florida, que está representado, tiene mayor representación del Partido Republicano, aprobó el proyecto de ley HB 1557, que popularmente es conocido como Don't Say Gay, no digas gay, que justamente apunta a este proyecto de ley que podría sancionarse en julio de este año, prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas, ¿sí? ¿Para qué menciono estas cuestiones que no me parecen detalles menores? Digo, molesta un montón un beso entre dos mujeres, pero hay un montón de grupos que están volviendo o queriendo volver a situaciones como esto, ¿no? Terapia de conversión, a creer que lo normal es la heterosexualidad, a hacer que muchas minorías pierdan derechos, cuando
en una escena de 1 o 2 segundos, lo único que se muestra es cómo se saluda una pareja que recibe a su hijo que llega del jardín.